Dice La Razón: indignación por la condena a 2 años de cárcel a una periodista, ojo al titular de La Razón, por revelación de secretos. 2 años de cárcel a una periodista por revelación de secretos. Evidentemente la prensa se ha hecho eco en pleno. Dice La Vanguardia: periodista condenada por revelar secretos. Dice: tengo la conciencia muy tranquila. Atención a lo que os estoy leyendo, ¿eh? Id más allá de los titulares que os leo. ¿Por qué? Por todo lo que tenemos sobre la mesa en los últimos tiempos. El País: primera condena de cárcel a una periodista por revelar informaciones de un sumario judicial. El Confidencial: primera condena a prisión a una periodista por publicar informaciones de un sumario. News: primera condena de cárcel a una periodista por revelación de secretos. Fue en el caso de Laura Luelmo. Y finalmente El Español: cárcel para una periodista por publicar datos innecesarios del sumario del caso Laura Luelmo. Ojo, porque como os digo, ya no es el artículo en sí mismo, que también, sino todo lo que puede traer como consecuencia. Evidentemente, yo sé de ciertas personas y de cierto despacho de abogados que está muy atento al tema. Nos vamos a quedar con este, por elegir uno, porque todos prácticamente más o menos va enfocado un poquito por el mismo tema. La sentencia dice, bueno, El Mundo lo titula de la siguiente manera: condenada, es más de lo mismo, ¿no? Condenada a 2 años de prisión una periodista por revelación de secretos de un sumario. Pero va más allá. Y dice: la sentencia considera que algunos datos publicados comprometen el derecho a la intimidad personal y familiar de la fallecida. Así que hasta ahí el titular. O los titulares, porque como habéis visto, son muchísimos. Toda la prensa prácticamente se va a hacer eco de esto. Primero, porque es una noticia bomba, puesto que es algo, como digo, sin precedentes. Segundo, por lo que le supone o repercute a la profesión en sí misma. Y tercero, por lo que podría acarrear también después. Esto lo añado yo, evidentemente. El artículo dice que la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a 2 años de prisión por un delito de revelación de secretos a una periodista que publicó una serie de informaciones con el contenido de las diligencias abiertas por el caso de Laura Luelmo. No tiene desperdicio el asunto, no es ninguna broma, es algo, evidentemente, eso sí, es en primera instancia. Esto no va a quedar aquí, esto lo tengo yo clarísimo, yo creo que se va a seguir luchando por el asunto, eso lo tengo súper claro. Pero no deja de ser una sentencia sin precedentes que, bueno, pues que pone muchas cosas sobre la mesa. Pone muchas cosas sobre la mesa. Como bien dice Alberto, podemos hacer aquí un poco de balance, podemos pensar qué podría pasar con el caso de Lux, qué podría pasar con el caso de revelación de secretos del caso Rocío Flores. En fin, ¿qué puede pasar? Pues no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Va más allá y dice, o explica, mejor dicho, el artículo: 2 periodistas del Diario de Huelva, Información, fueron denunciados por la familia de Laura Luelmo por considerar que cometieron un delito contra la intimidad al revelar detalles que aparecían en el sumario del caso. Fueron 2 los periodistas denunciados por la familia, pero solo se condena a una de ellas
por un delito de revelación de secretos del artículo 197.3 del Código Penal a 2 años de prisión, a una multa de 18 meses con una cuota de 6 euros diarios y a la inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística durante el tiempo que dure la condena, además de una indemnización de 30.000 euros a los familiares. Como veis, esto no es ninguna broma, es una cosa muy seria que bueno, pues que tiene mucha repercusión y que va a dar muchos coletazos, ¿no? De hecho, ya se está poniendo sobre la mesa mucho movimiento. Es la primera sentencia de este tipo que tiene lugar en España, que, como digo, absuelve al segundo periodista al considerar que no incurrió en ese delito, pero parece ser que esta otra no es el mismo caso, ¿no? En esos artículos informaba sobre las diferentes versiones que había dado el acusado, entre otras cosas, detalles de la autopsia, informes toxicológicos, en fin, cosas que se entienden innecesarias para el ejercicio de la información, ¿no? Entiendo. En fin, datos que quizá no fueran necesarios, hablando en pocas palabras, ¿no? Dice el artículo que los detalles proporcionados exceden de la necesaria labor informativa que necesita la comunidad en general. Por otra parte, dice el artículo, la sentencia dice que la acusada tuvo acceso a documentación restringida al ámbito estricto de la investigación penal de la causa que se desarrollaba en el Juzgado de Instrucción de Valverde del Camino y realizó la difusión de estos datos en un medio público de comunicación. Claro, se amparó en el secreto profesional para no revelar cómo accedió al contenido del sumario, que esa sería una buena pregunta. ¿Cómo había accedido a ese contenido? ¿Cómo tenía conocimiento de todo ello, ¿no? Se amparó, como veis en el artículo, al secreto profesional, ¿no? Y entonces no reveló cómo accedió a dicho contenido. Como veis, nada que ver con lo que preguntabas, Marga, algo relacionado con la TMI, nada que ver. Ahora bien, es una sentencia, como os decía al principio, sin precedentes, que desde luego no va a caer en saco roto. Va a levantar ampollas por un lado y va a sentar precedentes por otro, pregunto. Como os digo, sabemos de algunos que otros casos, algún que otro caso, mejor dicho, que está sobre la mesa y que esto sería quizá un punto de inflexión. Una sentencia sin precedentes que condena a un periodista o a una periodista, en este caso, a 2 años de prisión.